Lo primero de todo, muchas gracias a los organizadores, a Estación Podcast, Laura, siempre nos invitas a participar en estas iniciativas y nos encanta poder conectar con los creadores allá donde estén. Y me presento, bueno, nos presentamos. Siempre intentamos también, además, añadir a la presentación una recomendación de podcast. Así que yo soy Jesús y soy Podcast Partner Manager en Spotify en España. Básicamente nuestro trabajo es ser el punto de enlace entre los creadores y la plataforma. Damos soporte técnico, pero también soporte en desarrollo de audiencias y colaboramos con los creadores en el mercado. Y hoy os vamos a contar un poco las herramientas que ofrecemos desde Spotify para creadores, para que podáis aprovechar vuestra presencia en la plataforma y conectar con la audiencia en Spotify. Y luego daremos un tiempito de preguntas para que nos podáis preguntar lo que queráis, pero también estaremos después por aquí, así que no tengáis miedo de acercaros y preguntarnos lo que necesitéis. Mi recomendación es Somos Viejos. No sé cuántos millennials hay en esta sala, pero cada vez somos más. Y Somos Viejos es un podcast en el que básicamente, no sé si os ha pasado, pero hay un momento cuando tienes, a partir de los 30 años, que piensas que estás entre ser adolescente y ser adulto. Es una cosa que hay ahí entre medias. Pues ellos lo que hacen es analizar desde ese punto de vista en el que no sabes en qué punto estás de tu vida, las películas de nuestra adolescencia o de nuestra infancia. Y son muy graciosos, así que esa es mi recomendación. Y ahora os dejo con Laura, que va a empezar con toda la parte de la charla, pero antes se presenta. Muchas gracias. Vale. No hace falta, no hace falta. ¿Sí? Voy a seguir aquí un rato. Reitero el agradecimiento de Jesús al equipo que lo ha coordinado todo. Muchísimas gracias y a todos vosotros por estar aquí, obviamente. Yo soy Laura, ya han dicho mi título, que es muy largo, no lo voy a repetir, pero como comentaba Jesús, gran parte de nuestro trabajo consiste en ayudar a los creadores a encontrar a su audiencia y a que los oyentes encuentren los podcasts que les hagan que se enganchen, que tengan esa conexión de la que tanto se ha hablado hoy. Mi recomendación son las auténticas señoras de la calle lista, que creo que tiene ese factor justo de la emoción un poco que estábamos hablando. El podcast que suelo seleccionar yo para recomendar siempre tiene el factor común de la pasión, de que cuando les escuchas a las personas que te hablan, sientes que te están hablando a ti y sientes que formas parte de eso. O sea, es como tienen esa conexión entre ellos, que tú también formas parte de ella. En este caso son dos personas muy graciosas también, que hablan de cultura pop y es mi manera también de estar al tanto de todo lo que pasa, que pasan muchísimas cosas y a mí no me da tiempo a estar al tanto. Y forman parte de nuestro programa Radar. Y aprovecho y hablo de Radar. Como parte de estos programas que hacemos para ayudar a los creadores a encontrar sus audiencias y no solamente dar voz a aquellos que son más grandes y que tienen unas posibilidades más grandes también, digamos. Tenemos el programa Radar, que no sé si lo conocéis por música, es muy conocido, lleva muchísimo tiempo, pero también lo lanzamos hace 3 años en podcast. Y esta es nuestra 3ª edición. Tenemos a 5 creadores de los que forman parte las auténticas señoras. Si queréis saber más, luego también, por no llevarme todo el tiempo de Radar, que es un programa que nos encanta y eso, da voz a podcasters emergentes. Pero bueno, no estamos aquí para presentarnos solamente, hemos venido a hablar del mundo del podcast en Spotify y cómo puede ayudaros. En primer lugar, voy a hacer un recorrido muy rápido respecto a Spotify, que creo que la mayoría lo conoceréis. Está presente en 184 mercados, tiene 626 millones de usuarios, de los cuales 246 millones son premium. ¿Y esto qué implica en el mundo de los podcasts? Porque Spotify, como sabéis, nació como una plataforma más centrada en la música y a día de hoy se ha desarrollado para ser una plataforma de audio. En los podcasts, en el mundo de los podcasts tenemos 140 millones de oyentes, 6 millones de shows, de los cuales un cuarto de ellos están en español, y el consumo de podcast ha crecido 14 veces desde 2019, que se dice pronto. Esto es en el mundo. Y en España estamos en el top 5 de los mercados por consumo en Europa.
que tenemos mercados muy potentes en Europa en general en cuanto a la industria del entretenimiento, así que es muy, muy, muy potente. 1 de cada 3 usuarios escuchan podcast y el consumo de shows locales, de podcasts locales de España, ha crecido un 40% del año pasado, bueno, en este caso es 2023, que estamos en 2025 ya, de 2023 a 2024. Todo esto, yo empecé hace 3 años y medio en Spotify y desde entonces ha cambiado muchísimo. Si miramos más 5, 7, 10 años atrás, la industria ha cambiado mucho. Al principio nos preguntábamos, ¿es una industria que ha venido para quedarse? ¿Qué es esto? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Creo que eventos como este, los datos que hemos visto, etcétera, demuestran que es una industria que ya está bastante en proceso de consolidarse, que es bastante potente y que sigue evolucionando, lo cual es muy emocionante porque aún está creciendo, aún hay muchas posibilidades de experimentar, de crecer y de aprender. ¿Qué decidimos nosotros que el futuro del podcast está aquí? Entre otras cosas, el audio es súper fundamental para nosotros, pero estamos viendo también la importancia de añadirle una capa de vídeo. Esto es, no siempre es necesario, como ya lo hemos visto, pero muchas veces aporta y te permite la posibilidad de que el usuario elija entre escucharlo en audio o añadirle esa parte de vídeo. La interactividad. Creo que también se ha hablado bastante hoy sobre la importancia que tiene el podcast a la hora de crear comunidad, de generar ese, perdonad por el Spanglish, engagement entre el creador y el oyente. Y queremos darles más herramientas a los creadores para que tengan esa posibilidad de interactuar. Y luego está la parte de la amortización, que también se ha mencionado un poco en las preguntas y tal, y es algo en lo que queremos seguir creciendo, apostando y que todos tenemos que comer. Y al final es una parte que nosotros estamos apostando muchísimo desde Spotify para intentar ayudar en esa patita. Estos son como 3 de nuestros focos de este año. Pero hemos venido a hablar de esto, solo la intro, de Spotify for Creators. Os prometo que no vamos a ser tan largos, parece que va a durar esto 5 horas. Vale, ¿qué es Spotify for Creators? Es la plataforma que os da todas las herramientas para potenciar vuestro podcast. Ya esté alojado o no esté alojado en Spotify for Creators, os ayuda a conocer a vuestra audiencia, a crecer y a sacar el máximo partido a vuestro podcast. ¿Qué significa esto en práctica? ¿Qué os aporta Spotify for Creators? Yo siempre explico la parte de las analíticas porque soy un poquito niña nerd, de la típica buena estudiante del colegio, y me gusta mucho la parte de las analíticas. Realmente creo que la información es poder y conocer a tu audiencia te ayuda a llegar a quién realmente tienes que llegar, a crecer si es tu objetivo o a generar esa comunidad realmente con la que ya existe. Entonces, ¿qué analíticas tenemos disponibles para todos los creadores? Tenemos el número de inicios, que es cualquier reproducción que hagas, cualquier play que hagas, que un usuario haga en un episodio de vuestro podcast. Tenemos el número de reproducciones, que son más de 60 segundos. La correlación entre estas dos es bastante importante porque muchas veces, por cualquier motivo, una viralidad en una red social, que de repente tengas un entrevistado muy potente, lo que sea, hace que el número de inicios crezca, pero si vemos que el número de reproducciones es muy diferente, si ese ratio es muy diferente, tenemos un problema en esos primeros 60 segundos, hay que echar un vistazo a todo esto. Y muchísima más información, obviamente, que nos da estos 2 datos. Seguidores, cuánta gente sigue vuestro show, hay muchísimo contenido ahí fuera y también es muy interesante ver quién viene para escuchar un episodio, que también puede que esté bien, o quién viene para escuchar mucho más contenido y quiere seguir y estar pendiente al tanto de todo lo que saquéis nuevo. Las horas de consumo, esto es relativamente reciente y es, para mí particularmente, es una de las métricas más interesantes porque al final volvemos a lo mismo, puede que atraigas a mucha gente por cualquier motivo, pero lo ideal es que la gente se quede, así es como ves que se genera esa comunidad también, que quieren escuchar más y más de ti. Y el número de oyentes, que es bastante, se explica por sí mismo, cuánta gente ha escuchado tu contenido. Tenéis aquí un ejemplo de cómo se vería. Y esto lo podéis ver también a nivel episodio. El anterior era como más a nivel del podcast en sí, pero podéis verlo a nivel episodio. Y esto os da la información sobre
si un episodio de repente despunta especialmente, qué temas, qué entrevistados, si cambiáis de formato, si cambiáis de cadencia, qué puede ayudar a que a entender un poco qué realmente os funciona en vuestro podcast. La vista de la audiencia, esto es quién os escucha, su género, su edad, es un perfil demográfico que aparte, a mí mi favorito es porque no soñar grande, el país, en qué país te escuchan, porque quizás queréis iros de gira por, no sé, Latinoamérica y decir, mira, pues voy a empezar por Argentina, que todo el mundo, que me escucha muchísima gente allí, y me voy a la Patagonia. Pues creo que es una información bastante relevante para entender también en qué zona estás llegando. Y tenemos la gran suerte, como hemos visto también en la presentación al principio, de hablar español, que es un idioma que llega también a Latinoamérica y por eso aporta una información muy interesante también. Podéis, obviamente también hay más países en los que también se habla español, pero tenemos una gran suerte en cuanto a número de oyentes de lengua oficial. Luego tenemos el recorrido de la audiencia. Esto es, dónde los usuarios, las impresiones, dónde encuentran vuestro contenido, si ya sea en la home, ya sea en buscar, y el recorrido que tiene una vez os encuentran hasta que lo reproducen. Esto es interesante para ver si mucha gente lo está encontrando y mucha gente, consecuentemente, os está escuchando o si los perdéis en algún momento durante este viaje. Y esto, de nuevo, os puede dar información como, pues quizá el título del episodio no es suficientemente atractivo, tengo que hacer algo respecto a las imágenes, si tengo capa de vídeo igual no se ve bien esa preview que ha visto el usuario. Hay muchísima información que os puede, que todo esto, todo el conjunto, os puede hacer entender qué es lo que está funcionando y lo que no. Y como mencionaba en las primeras slides, la interactividad es muy importante y por eso una de las partes que nosotros consideramos a destacar es comentarios y encuestas. El usuario puede dejar comentarios que luego el creador puede filtrar si alguno, por ejemplo, es inapropiado, que esto es bastante importante también, que no todo, desafortunadamente en este mundo muchas veces hay comentarios que no son los mejores que de mantener en un feed o que publicar en general. Y también se puede contestar a estos comentarios. Es una manera súper interesante de generar comunidad. Se puede desde preguntar, uno, si te ha gustado el episodio, qué te ha gustado. Si preferirías tener una frecuencia más diferente, en plan de, ¿es suficiente el contenido una vez al mes? Quizá los usuarios como necesito una vez por semana y puedes encontrar la manera de aumentar la frecuencia. ¿Qué tipo de invitados queréis que traigan? Al final, tus oyentes creo que es muy importante saber lo que tus oyentes también quieren y que no sea un canal solamente de una dirección. Es muy bonito tener esa posibilidad de generar esa comunicación y poder entender mejor y muy fácilmente, no solamente con los datos, sino comunicándonos directamente con ellos. Luego tenemos las listas de podcast, también conocidas como charts. Esto lo que muestra es el top 200 en aplicación, el top 100 en web, de podcast y de episodios. La gente suele pensar que son los top, digamos, 100 más escuchados, son los top 100 más en tendencia. Esto quiere decir que de alguna manera, obviamente las escuchas tienen un factor muy importante en esto, pero es también que la gente comparta, que la gente siga, que haya algún tipo de interacción con este contenido. Para facilitar también los listados, ayudan mucho a facilitar el descubrimiento. Esto es, mucha gente en un mundo en el que todos vivimos acelerados, es en plan de, por favor, dime qué escuchar, qué está escuchando la gente. Y muchas veces el tener este listado de lo más escuchado, lo que está más en tendencia, ayuda mucho a inspirar. Por eso muchas veces sabemos que es una gran fuente de descubrimiento este listado de charts. Es puramente algorítmico, que esto es una de las preguntas que muchas veces me dan de ¿cómo puedo estar en charts? Haciendo que la gente escuche, comparta, etcétera, vuestro contenido. Y siga. Y siga, exacto. Pero no es algo que nosotros podamos incluir manualmente en charts.
Y por último, como os comentaba, la capa de vídeo, que para nosotros es algo relativamente reciente, pero hemos visto que genera muchísimo engagement. Y no voy a hacer spoilers, que sé que ahora Jesús va a adentrarse más en la parte de vídeo, pero desde Spotify for Creators puedes, como tenéis en el recuadrito rojo, muy fácilmente subir el formato de vídeo para que vuestros oyentes se conviertan en visualizadores. Espectadores. Espectadores, gracias. Y sí, obviamente no todos los podcasts necesitan una capa de vídeo, que también es una pregunta que nos hacen a menudo. Depende muchísimo del contenido. Yo opino que si va a aportar, sí, es genial dar esa posibilidad al espectador / oyente que decida cómo escuchar o ver. Pero lo importante al final es la calidad del contenido, es esa conexión, es que el contenido sea bueno, y eso es para nosotros lo fundamental, ya sea en audio o en vídeo. Y con esto lo cedo el micrófono a Jesús. Gracias. ¿De dónde has Porque sacado? pensaba, a lo mejor quieres agua. Vale. Bueno, yo os voy a hablar, como ha dicho Laura, de la parte de vídeo. El año pasado lanzamos en abierto ya para todos los creadores, estén alojados o no en Spotify for Creators, la opción de subir su contenido en vídeo en Spotify. Esto lo presentamos con una frase que es así como muy publicitaria, de tus fans se merecen la experiencia completa. Básicamente esto nace un poco de la necesidad de muchos creadores estaban creando su contenido también para otras plataformas como YouTube, entre otras cosas buscando maximizar el alcance y maximizar también la monetización y el retorno económico que podían tener con su contenido. Y desde Spotify queremos ir un paso más allá y no solo ofrecer la posibilidad de que los usuarios disfruten del contenido en vídeo, sino algo más, ¿no? Es algo que siempre hemos trabajado desde que nació Spotify. En 2008 se lanzó la plataforma con música, en 2015 incorporamos los podcasts y en 2020 lanzamos nuestros primeros podcasts en vídeo. Fue en 2024 cuando lo abrimos a que cualquier creador pudiera subir su contenido en vídeo. ¿Qué es lo que nos diferencia? Diría, estoy yendo muy rápido. No. ¿Qué es lo que nos diferencia, diría, que hace especial la reproducción de vídeo en Spotify? Por supuesto, el hecho de que la plataforma está disponible en todos los dispositivos, desde el escritorio, ordenadores, hasta la televisión o incluso altavoces conectados, pero especialmente la capacidad de estar cómo y dónde los usuarios quieran reproducir vuestro contenido. Siempre pongo el ejemplo de lo que hago yo en mi casa. Básicamente, puedo estar haciéndome el desayuno, poniéndome el café y tengo un podcast que estoy viendo directamente en la pantalla mientras me hago el café, pero luego me voy a la ducha y si estoy reproduciendo el contenido en Spotify puedo apagar la pantalla y seguir escuchando el podcast donde estoy. Después me voy al autobús y en el camino puedo seguir escuchando el audio, y en el autobús, que estoy tranquilo sentado en mi asiento, puedo encender la pantalla de nuevo y disfrutar del contenido en vídeo. Esta versatilidad es lo que hace que los usuarios, y esto creo que es aquí la siguiente, me vengo aquí, es lo que hace que los usuarios se queden más tiempo con el contenido en vídeo. Al final lo que estamos viendo es que los contenidos que se están subiendo en vídeo en la plataforma, hemos estudiado que si solo se suben, si se suben en vídeo además de en audio, tenemos un 26% más de oyentes que vuelven a escuchar ese contenido. Y otra de las métricas que también tenemos de este año pasado es que un 40% de los usuarios que escucharon un show nuevo, que descubrieron un show nuevo en Spotify, fue un show de vídeo. Y esta parte del descubrimiento tiene también algo de tecnología detrás, y es que hay muchas interfaces dentro de la plataforma de Spotify que, si tenemos esa capa de vídeo, son mucho más atractivas. Podemos aprovechar mucho mejor para vender ese contenido a los usuarios que se lo encuentren, ¿no? Simplemente, como veis, hay algunas interfaces en las que solo vemos la cover del podcast y es una imagen estática, y en el caso de los contenidos de vídeo podemos jugar mucho más con esto y atrapar
a todos esos oyentes que puedan descubrir el podcast y convertirse en seguidores o fans. Estas son solo algunas de las cosas que nos aporta vídeo. Para poder subir vídeo en Spotify, como decía, no hace falta estar alojado en Spotify for Creators, pero hay algunas herramientas que solo están disponibles para aquellos contenidos que sí que están alojados en Spotify for Creators y os voy a contar cuáles son. Lo primero, hablar que los contenidos que están alojados en Spotify son los que lideran el crecimiento del podcast. Vemos que un 80% del crecimiento del catálogo, del consumo del catálogo en Spotify es gracias a los contenidos que están alojados en Spotify for Creators. Es una plataforma 100% gratuita, sin ningún tipo de limitaciones, ni de número de episodios que puedas subir y publicar a otras plataformas, ni de la duración de los episodios, ni de ninguna de las funcionalidades. Todo es gratuito. Eso lo explicaba en esta diapositiva. Hosting y distribución gratis e ilimitado. Permite también, hablaba antes Paul de herramientas de creación directamente desde la web. Spotify for Creators está conectado directamente con Riverside y permite que puedas grabar tus podcasts directamente desde la plataforma, editarlos y subirlos directamente desde Riverside. Me han hecho la señal de que me quedan 10 minutos y en realidad me quedan 5, porque ya termino. Y claro, hablamos mucho aquí de Spotify porque al final es la gorrita que llevamos, pero sabemos y creemos en la multidistribución. Creemos que el contenido puede estar en todas las plataformas de audio porque es la forma más sencilla de llegar o de maximizar la audiencia a la que llegamos. Y en Spotify for Creators podéis crear ese feed RSS que deis de alta en todas las plataformas de audio. Esto es en Apple Podcast, en iVoox, en Apple Music, en Amazon Music y también de forma gratuita y sin limitaciones. Y otra de las, nombraba Laura, la parte de monetización es uno de los focos que vamos a tener para este año. Queremos hacer disponibles todas las herramientas de monetización a todos los creadores en el mercado. Esa parte de monetización por anuncios todavía está en fase beta. Esperamos que a lo largo de este año podamos abrirla a todos los creadores. Pero lo que sí ofrecemos, por ejemplo, ahora es las suscripciones de pago. Si queréis activar un sistema de mecenazgo o de suscripciones para ofrecer contenidos que estén solo disponibles para vuestros suscriptores de pago, lo podéis hacer a través de Spotify for Creators. Configuráis una cuota mensual y todos los ingresos... ¿Se ha dejado de escuchar? Ah, no. Simplemente se ha bajado. Y todos los ingresos que se generen a través de esas suscripciones de pago son para vosotros. Y como decía, hay mucho más que no podemos contar todo en estos 25 minutos, pero os dejamos por aquí un codiguito con el que podéis contactar directamente con nosotros, tanto para enviarnos vuestro... ¿Cómo veo los móviles salir? Ya, súper bonito. Esto es lo que ven los artistas cuando empiezan a cantar una canción bonita y ponen la linterna. A través de este formulario nos podéis enviar la información sobre vuestro podcast para que lo conozcamos y también podamos ayudaros a que encuentre su audiencia dentro de Spotify, pero también podéis utilizarlo para hacernos cualquier pregunta sobre vuestro contenido, tengáis un podcast o no. Y gracias. Y ahora abrimos el Deja el código si quieres, que sea bien. Sí, ¿no? Vale. Bueno, a lo mejor lo hemos contado todo muy bien. Es que storytellers. Voy a coger agua. Claro, perdón. Muchas gracias, ha sido súper A ti. interesante. Yo tenía una pregunta, porque he visto que sobre todo en la música este último año se han puesto funcionalidades en Spotify pues como el DJ, dailies, ¿no? Que van mucho por, y ya entiendo, o recomendaciones, que no sé si recomendáis cuando se crea un podcast o se puede poner algún tipo de intereses que recoge ese podcast o cómo se puede hacer para llegar a ese público, quizá a través de esos algoritmos o recomendaciones. No sé si se puede etiquetar o tenéis alguna recomendación en ese aspecto. ¿Quieres que pida? Sí, toda tuya. Pensaba que iba a ir por la parte de la IA, Sí, yo pregunta, también. pero Gracias por la pregunta. puedo sacarle algún tema.
De lo de la IA podemos hablar de lo de la traducción. A ver, por regla general, depende mucho también, obviamente, cada uno de los contenidos. Y si tienes alguna duda en particular, como decía Jesús, por favor, coméntanoslo. La metadata es súper importante también. Esto es desde el título, las descripciones, luego tienes una categorización cuando subes el podcast, como si es humor o si es, no sé, business, no sale en castellano, empresas y negocios. Entonces, toda esta información es súper relevante. Al final piensa en cómo te va a buscar la gente que ayude. Y esto es la información que coge el algoritmo. Luego va a tener en cuenta cosas como que oyentes de otros podcasts similares, y no solamente es por tema, es por tipo de audiencias que lo escuchen, etc. Esto va a ser un poco simplemente la gente que lo escucha similar. Lo que tú puedes hacer es que sea más atractivo y que de esa manera el algoritmo lo recoja, porque hay muchísimo contenido también. Entonces esto va a aportar para que luego recoja esa información, esa metadata, y la mapee, perdón por el spanglish de nuevo, la relacione con contenidos similares. Y contactar con nosotros si tienes algún contenido para que podamos ayudar a hacerlo crecer de una manera editorial, que es la curación humana, que con si el contenido es de calidad, nosotros felices de poder ayudar en la medida de lo posible, que con esta información luego el algoritmo también lo va a reconocer porque va a crecer y va a ayudar también automáticamente a empujarlo. O sea, como pensaba que yo por lo de la IA iba a decir lo de la Bueno, traducción. lo primero, muchas gracias a los dos. Y yo estaba pensando en todo el tema del video podcast, porque están ahora mismo súper currados todos los vídeos que salen en este sentido. Entonces, el punto de crear un video podcast, pero que sea online, ¿qué tanto veis eso? ¿Sabes? Porque yo igual lo veo como que aburre, ¿sabes? O que puede aburrir un poco. Entonces, mi intención es, un objetivo mío es ese, es hacerlo con una persona que está lejos y no está en España. Pero claro, estamos debatiendo ahí qué tanto es tan chulo, ¿no? O qué tanto podemos aburrir al ser video podcast en este sentido online. ¿Qué pensáis de eso? Voy yo. Vale. Vale. Lo primero, que esté en vídeo, que esté en audio, no significa que aburra más o menos. Seguro que el contenido vais a trabajar para que sea lo suficientemente engaging como para que funcione. Pero una de las claves que creo que puede ayudarte a tomar esa decisión de hacer el contenido en vídeo o en audio es también luego cómo quieres vender ese contenido en otras plataformas. Al final, solo a través de la distribución en YouTube o en Spotify o en plataformas de audio, puedes llegar a la audiencia que tienes en esas plataformas, pero todos los podcasters y todos los creadores están utilizando Instagram, TikTok, todas las redes sociales para poder distribuir su contenido o darlo a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con el contenido solo en audio tienes que trabajar muchísimo más esa parte de intentar crear contenido, porque tienes que crear como unas imágenes que estén en movimiento, que acompañen a ese contenido. Si grabas el contenido en vídeo, ya tienes ese material para poder hacer el contenido promocional. Entonces te diría que incluso solo por eso, añadir la capa de vídeo, si no os conlleva mucho más trabajo, si al final lo que vais a hacer es una videollamada o una llamada solo en audio, yo te recomendaría que lo hicierais en vídeo para que puedas tener todos esos materiales. Y si luego además puedes dar la opción a los usuarios de elegir cómo lo quieren disfrutar, vas a poder ganar aún más segmento de la audiencia. Y creo que había una pregunta más, pero no sé si tenemos tiempo. Hola, buenos días. Los hijos del lugar quizás recuerden Anchor.fm. Claro. Vale. ¿Lo recuerdo yo? No es tan viejo como para... No estás en ese grupo. Vale. Estaba. Lo digo porque Riverside no es exactamente Anchor, ¿vale? Yo creo que Anchor aportaba más facilitaba más la creación, en este caso solo de audio. Riverside te permite hacer vídeo y audio, pero esas herramientas que implementaba Anchor de una manera muy básica, integrar una sintonía al principio, que bajara automáticamente la música, que incluso pudieras extraer pistas musicales de Spotify, una vez que se integró en Anchor, se integró en Spotify, eso ha desaparecido. Riverside es la grabadora del teléfono, poco más.
luego integra evidentemente, ¿vale? Pero quiero decir que no hay nada más que el on y el off para el audio y la imagen. ¿Habéis notado que la gente trabaja más o menos desde que desaparece Anchor y sus opciones con respecto a Riverside? Puedo responder yo también, si Venga, quieres. si quieres. Efectivamente, en Anchor se ofrecían determinadas herramientas que en un momento se descontinuaron cuando hicimos esta alianza con Riverside. Y es verdad que había alguna de ellas, que incluso yo personalmente echo de menos, como Música y Charla, que era esa herramienta que permitía mezclar segmentos. Claro, Laura nos hace que sí, porque también en Subterfuge lo utilizaban mucho. Al final es una cuestión de que optimizamos cuáles son las herramientas más utilizadas y mantenemos ese tipo de herramientas, y aquellas que están teniendo menos uso pues se descontinúan. Lo que sí hemos visto, o es una cosa que yo creo que ocurre en general en el mercado, es que cada vez hay más herramientas de edición disponibles para todos los creadores, y veíamos que cada vez más creadores estaban optando directamente por subir sus archivos ya terminados, tanto de audio como de vídeo. De esta forma lo que buscamos era la forma de ofrecer opciones básicas de edición desde la propia plataforma, seguir manteniendo eso, pero a la vez dejando de ofrecer aquellas que menos estaban utilizando. Entonces, realmente lo que sí que estamos viendo es que cada vez hay más usuarios que no utilizan nuestras plataformas de edición, sino que suben sus archivos completos. Yo soy partidario de que mantengamos las herramientas de edición, pero ahí ya depende de muchos factores.